Hola, bienvenidos a esta clase donde quiero enseñarles cómo pueden hablar con la inteligencia artificial y sobre todo cómo sacarle el máximo provecho. Antes me presento, yo soy Sus Alemán, soy contador y soy la fundadora de La Contadora Digital. Y bueno, básicamente esta clase la quiero crear porque así como cuando yo empecé, muchos tenían la duda de cómo hablarle a la inteligencia artificial o usaban la inteligencia artificial y los resultados eran muy malos o no aplicaba para lo que yo estaba haciendo o sentía que la respuesta era muy bonita pero realmente no me era útil. Entonces empecé a estudiar e investigar cómo se usaba realmente la inteligencia artificial y cómo se le debía hablar a la inteligencia artificial para poder tener buenos resultados, que realmente me ayudaran a ahorrar tiempo, que le pudiera sacar provecho. Investigando, conseguí unos conceptos básicos que tenemos que dominar para poder sacarle el provecho y poder entender cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial. Y quiero comenzar con eso. Y básicamente lo que quiero es explicarles realmente cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de la inteligencia artificial es un todo, es decir, una tecnología global que ella lo que hace es analizar grandes volúmenes de datos, es decir, tiene la capacidad de ver mucha cantidad de data y en base a eso hacer una tarea o una actividad en específico. Y aprende, o sea, esta misma tecnología a través de estos grandes volúmenes de datos, aprende y eso es lo que lo ayuda a generar nuevas respuestas o a crear cosas nuevas o dar una solución a algo que se le esté pidiendo. ¿Qué pasa? Que ya esta tecnología existía, esto no es algo nuevo. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, es la tecnología que está detrás de software o sistemas que ocupan, por ejemplo, como los bancos, instituciones gubernamentales, o sea, sistemas que a lo mejor nosotros ocupamos como son los software contables, o sea, normalmente esta tecnología ya existía, lo único era que estaba en grandes procesos o en grandes entidades realmente. Y ahora existe como digamos una subtecnología o derivado de esa tecnología que es la inteligencia artificial generativa, que es donde es un tipo específico de inteligencia artificial que a través de toda esta cantidad de datos tiene la capacidad de crear contenido. Se dice que es un contenido nuevo, pero bueno, entre comillas es nuevo. Lo que hace es que de toda esa cantidad de datos, ella, como aprendió, genera un contenido a través de lo que uno le está solicitando. Es decir, te entrega ya sea a través de texto, imágenes, cálculos, resúmenes, o sea, lo que sea que la herramienta que estemos usando utiliza esta tecnología generativa y tiene la capacidad, valga la redundancia, de generar lo que nosotros le estamos solicitando. Es decir, ¿cuáles son estas herramientas o cuáles son las herramientas que ocupan esta tecnología de inteligencia artificial generativa? Son ChatGPT, Gemini, Claude, Dixie, cual sea la inteligencia artificial que ustedes digan, que ustedes vean por ahí, herramientas de inteligencia artificial. Está usando este tipo de inteligencia artificial en específico, que es la generativa. ¿Por qué les explico esto? Porque quizás si ustedes van directamente a buscar qué es la inteligencia artificial, les va a dar información como muy técnica y muy generalista, porque esta es como la tecnología principal, es la base. En cambio, cuando buscamos o investigamos sobre herramientas que tengan que ver con inteligencia artificial generativa, son las que realmente ocupamos, que son las que necesitamos para que nos genere un contenido, ya sea en texto, un cálculo, por lo menos las que generan imágenes, videos, audio y así. Ok, otro término importante que tienen que conocer es el término prompt. Prompt es la instrucción que nosotros le damos a estas herramientas de inteligencia artificial para que nos regrese información que estamos pidiendo. Entonces, cuando nosotros les decimos, por ejemplo, a Gemini, quiero que me crees un informe, ese quiero que me crees un informe, eso se le llama prompt, es una instrucción. Entonces, ¿por qué tenemos que saber que se llama prompt? Porque no se trata solo de decirle, quiero que hagas esto, no, es saber cómo se estructura un prompt, cómo se diseña estas instrucciones, porque, o sea, son herramientas que aunque pareciera que hablaran como nosotros,
realmente se están entrenando y son unos sistemas, es decir, es tecnología, es código que hay detrás. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona o cómo ellos entienden las instrucciones que reciben de nosotros para que ellos nos puedan dar de regreso información que sea realmente valiosa y no algo genérico que no nos sirva. Porque recuerda, él tiene una gran cantidad de datos, un gran volumen de información y que cualquier cosa que él tome, que él cree que le estamos pidiendo, él no nos va a entregar. Entonces, por eso existe la ingeniería de prompts, que es especialidad que se dedica a diseñar estas estructuras, a saber cómo pedir, cómo se debe solicitar la información para que él dé buenos resultados. Entonces, porque ahí es donde está la clave, en la calidad del prompt que nosotros le entregamos. Y los PROM también están trabajando un concepto adicional que están hablando del contexto. Para que un PROM funcione, debe contener un buen contexto. De hecho, ya se está creando el tema de la ingeniería de contexto, que es donde cuál es el contexto exacto que le tenemos que dar, qué información específica necesita saber sobre nosotros, qué información adicional le tenemos que entregar para que él pueda dar una respuesta correcta o no más allá que correcta, que sea para mí, que me sirva a mí, que sea útil para mí. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir, explícame el IVA. Y él me va a dar una respuesta, porque ellos siempre van a contestar. Ellos no te van a decir, yo no tengo la respuesta para eso. Aunque las inteligencias artificiales le han establecido límites, puede que ellos te digan, mira, mi modelo no está autorizado para darte respuesta de eso. Por ejemplo, cuando te piden algo que tenga que ver fraudulento o, por ejemplo, que tenga que ver con muerte, ese tipo de cosas, a lo mejor la herramienta esta tecnología la están limitando porque obviamente también puede ser peligroso la información que puede entregar. Entonces le han puesto como límites. Pero más allá de, por ejemplo, información como esta, él va a buscar en todos sus gran bases de datos y te va a entregar una información y te va a decir, bueno, el IVA. Pero a lo mejor esa especificación o esa información que me trajo a mí no me va a servir. Entonces, cuando aplicamos el tema de contexto y yo le digo, mira, explícame el IVA, en Venezuela para un contribuyente especial. Probablemente esa información sí sea la que a mí me sirva, sí sea la que a mí, la que yo pueda ocupar, porque le estoy dando un contexto, ya sabe que tiene que ser un IVA para Venezuela y que además es para un contribuyente especial, no es para cualquier persona. O sea, no es lo mismo quizás explicarle el IVA. Para una persona normal, o sea, una persona sin empresa y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante que entendamos estos, ya sabemos cómo funciona la tecnología, ya sabemos qué tipo de tecnología estamos trabajando, o sea, con qué tipo de inteligencia trabajan las herramientas que ocupamos hoy en día, que son, por ejemplo, como Gemini, ChatGPT, Claude, Dixie o cualquier otra. Ya sabemos que son inteligencia artificial generativa, que tienen la capacidad de generar y ya sabemos que para pedir instrucciones o la instrucción que le damos se llama prompt y que tiene una ingeniería detrás, es decir, que tiene un proceso de creación y además de eso que también tiene que incluir un contexto, es decir, para ubicarlo, para que en todo ese gran volumen de datos traiga realmente la información que yo necesito o que a mí me puede servir. Entonces, como les estaba explicando, que los PROM es ya prácticamente una ciencia, es decir, tiene un trabajo detrás, se han creado estructuras y o fórmulas que nos puede servir a la hora de nosotros pedir algo, solicitar algo. Entonces, yo aquí les mostré 6, o sea, les estoy mostrando 6, pero pueden existir muchas más o ustedes pueden crear personalizadas de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Porque, por ejemplo, si yo le quiero pedir algo y solamente le quiero decir, mira, quiero que te comportes como tal persona, que ese vendría siendo el rol, quiero que me cumplas esta tarea, es decir, quiero que me hagas esto y que me lo entregues en este formato. Entonces, ya ahí estaría usando, por decir, esta fórmula, que es la fórmula 4, que es RTF, que es donde yo le digo, bueno, compórtate, por ejemplo, como un contador financiero,
la tarea es que me analices este balance y que el formato me vas a traer un informe estructurado en base a tal norma. Entonces, y ahí tengo que agregarle un contexto que las fórmulas no los incluye, por eso también se ha estado separando un poco esto, porque cuando hablamos del contexto, va más allá de decirle únicamente dónde vives, sino que además de esto también es crear, como lo que yo le digo, un cerebro digital, que es que toda la información estructurada, importante, que tú tengas que decirle a la inteligencia artificial para que te pueda dar una buena respuesta. Pero bueno, eso es algo como más profundo y más detallado que se pueda hablar. Pero para que lo tengas como idea base, que tú necesitas darle el contexto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir eso, pero además de eso tengo que decirle quién soy, para qué lo necesito, para quién va dirigido. eh, y obviamente el contexto es darle que me revise un balance, entonces yo tengo que entregarle el balance para que él me pueda dar la respuesta, porque a lo mejor yo le puedo decir, bueno, ya, compórtate como un contador financiero, analízame un balance general y me lo vas a entregar en y me lo vas a entregar en un formato de Word, por decir, o un formato de documento con esta estructura. Ya, y él va a decir, ajá, ¿y qué balance es el que voy a revisar? Entonces tú tienes que darle el balance. Entonces, quizás tú vas a decir, ah, pero no hizo nada, sí, pero tampoco es adivina. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que la inteligencia artificial no es adivina, no es una varita mágica y tampoco es algo que va a hacer todo por ti. Sí hay procesos o estructuras que se han creado con diferentes herramientas de inteligencia artificial que va a llegar un punto en que nosotros le vamos a decir, ya tu tarea es esta y ella se va a encargar de hacer todo. Sí, y sí hay tareas o procesos que sí está pasando, pero nosotros tenemos que aprender lo básico y tenemos que iniciar por acá para que cuando lleguemos a ese punto sepamos cuáles son las herramientas que se tienen que conectar. También sepamos que si hay algún error, dónde está fallando el error y cómo darle las instrucciones precisas para que él pueda cumplir todo ese proceso. Entonces, por eso esto es, aunque para algunos es sumamente básico, es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí parte todo. Entonces, así como esas, hay otras donde tú le puedes dar el rol, es decir, quién es, una acción, el contexto que estábamos hablando, y una expectativa, es decir, me gustaría que traiga sea sencillo y fácil de entender, porque se lo voy a entregar a un emprendedor, por ejemplo. Entonces, esas son expectativas que tú tienes. O me encantaría que la información, o como expectativa tengo que la información que me traiga tomes de base un artículo tal. Entonces, esas son expectativas. También está que le podemos dar ejemplo. Esto funciona muy bien porque ya tú lo limitas, o sea, le das unas directrices exactas allá. Él me entregó este modelo, yo tengo que guiarme por este ejemplo que me dio. Igual que las metodologías. Las metodologías son muy importantes porque son paso a paso y forma en que tú trabajas o que ya existen formas de hacer algo, tú se lo entregas y él no tiene que inventar ni tiene que buscar cómo entregarte esa información, sino que ya él dice, ah, ya, esta metodología me dice que el paso uno es hacer esto, el paso dos es hacer esto, el paso tres es hacer esto y el paso cuatro esto. Entonces, él ya se va directamente a hacer eso y no tiene que empezar a inventar y a crear y a buscar para poderte dar la respuesta que tú le estás pidiendo. Entonces, eh, es muy importante tener esto en cuenta para al momento de que nosotros vayamos a estructurar o a crear una instrucción y nos pueda dar respuestas útiles. Ahora, quiero que lo veamos en ejemplo, porque realmente la forma más fácil de entenderlo es viendo en acción. Entonces, está como el nivel uno, que es lo que se le dice el prompt genérico, que es que yo llego y le puedo decir, vamos a ver el caso de que yo quiero que me revise la retención del impuesto sobre la renta de una nómina. Entonces, yo le voy a decir, bueno, ya, yo quiero, ayúdame a revisar el impuesto sobre la renta de la nómina. Y yo se lo puedo dar. Esto es lo más básico. Si se dan cuenta, no le estoy dando rol, no tiene contexto, no tiene absolutamente nada. Y quiero que vean la diferencia de cuando usamos los diferentes tipos de prompt. Yo les voy a dar, hoy les voy a enseñar tres tipos de prompt. Entonces, voy a hacer el ejemplo, vamos a trabajar únicamente con Gemini, que es la que sé que tiene, trabaja actualmente, está funcionando muy bien porque se conecta con todo el sistema, todo el ecosistema de Google y tampoco tiene restricciones, a diferencia de ChatGPT y otras
aplicaciones de inteligencia artificial, en muchos países tiene restricciones. Entonces, para andar usando VPN, no sé qué, eso primero nos quita tiempo, segundo nos puede dar error. Y hay personas que tampoco les gusta, por lo menos a mí muy poco me gusta instalar este tipo de herramientas en las computadoras. Entonces, Gemini de verdad que es excelente porque nos permite usarlo directamente en Google y no tenemos ese tema de las limitaciones de instalación. Entonces, yo me voy a ir a Google, voy a donde están las aplicaciones y voy a donde dice Gemini. ¿Necesitamos una cuenta de Gemini paga? No obligatoriamente. Puedes usarlo en su versión gratuita sin ningún problema, por lo menos ahora, como yo les voy a enseñar cómo diseñar los prompts, pueden obtener muy buenos resultados sin necesidad de pagar el Pro. Sin embargo, obviamente es recomendable que más adelante, después que ya ustedes aprendan a obtener buenas respuestas, que esté funcionando, sí realicen el pago porque hay funciones adicionales y modelos, o sea, dentro de las herramientas como tal, existen modelos, que cada modelo tiene una característica que puede ayudarte mejor en una o en otra tarea que tú les estés pidiendo. Entonces, hay modelos que son muy potentes, muy buenos, pero son para el plan pago. Entonces, sería bueno que más adelante hagas esa inversión. Igual, Gemini tiene diferentes planes. Igual, si tú tienes una cuenta de Google de business, o sea, de negocio, también puedes ocupar Gemini y esto también funciona perfectamente. Entonces, vamos a hacer la prueba. Voy a buscar el prompt, que es del nivel 1, que es lo más básico, donde yo le voy a decir que me ayude. Y veamos qué respuesta nos va a dar. Aquí Gemini, lo bueno que tiene Gemini es que se conecta con todo tu ecosistema, que era lo que estaba hablando, que cuando hablamos de ecosistema, hablamos de Google, lo que es la nube, las hojas de cálculo, el Drive, el Gmail, o sea, absolutamente todo el ecosistema. Entonces, claro, él me dice, no encontré documentos o correos específicos que tengan que ver con lo que yo le estoy pidiendo. Es decir, que probablemente si yo tengo alguna información o en mi nube tengo algo que tenga que ver con el proceso de la renta de la nómina, él lo va a buscar y me lo va a traer. Pero a lo mejor no es eso lo que yo necesito. Entonces, ¿ves? Él dice, o sea, me estás pidiendo algo que no sé qué te voy a explicar porque es muy ambiguo lo que me estás pidiendo. Entonces dice, ¿tienes algún archivo? ¿Recibiste algún correo para yo poder tomar la información de ahí? ¿Qué necesitas que revise exactamente? Entonces, esto, al tú darle esto, tú recibes respuesta y dices, ay, no, pero es que esto me quita tiempo porque tengo que explicarle esto, decirle aquello. Entonces, quizás para ahorrarnos todo este tiempo de toma, dame, y no, esto no es lo que necesito, esto no es lo que quiero, eso está mal, eso quita tiempo. Y la idea de usar estas herramientas es todo lo contrario, es que ahorremos mucho tiempo. Entonces, para esto, quiero mostrarles lo que viene siendo el nivel 2, que son prompts que ya están estructurados, ya están prescritos y tienen fórmulas, es decir, como estábamos hablando, se les asigna un rol, unas tareas, unas limitaciones, de acuerdo a lo que se está, de acuerdo a lo que se está trabajando. Entonces, yo tomé el prompt del manual de prompts para contadores venezolanos y este prompt, si lo pueden ver, yo voy a darles zoom para que lo puedan ver, dice actúa como contador público, es decir, le estoy dando un rol. Además de eso, le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, es decir, le estoy dando la tarea. Pero además de eso, le estoy dando especificaciones, qué es lo que quiero que verifique por cada trabajador. Además, lo estoy delimitando, le estoy diciendo qué es lo que tiene que detectar. Y le estoy dando el formato, es decir, qué formato quiero que me responda. Le estoy diciendo que tiene que dármelo en una tabla. Y adicional a eso, también le estoy pidiendo que sus explicaciones teóricas, no sé, sin explicaciones extensas, es decir, no me vas a dar todo una escritura que yo vaya a perder tiempo leyendo, que no es lo que necesito. Y además le estoy diciendo que tiene que decirme si le está faltando información o si es insuficiente para que no invente. Y aquí aprovecho para explicarles un término que también es importante, que es que estas herramientas de inteligencia artificial tienden a alucinar. ¿Qué significa eso? Que al momento de tú pedirles algo, ellos si no encuentran o no entienden lo que estás pidiendo, ellos tienden a inventar. Ya
muy poco está pasando esto porque ya tienen tanta data y tanta información que el margen de error cada vez es menor. O sea, el porcentaje de error es casi mínimo actualmente por todo lo que ha venido avanzando. A diferencia, por ejemplo, en el 2023, 2024, que tú le pedías algo y él inventaba cosas que tú decías, ¿qué? O sea, esto no tiene nada que ver. Entonces, actualmente ya este porcentaje es muy pequeño, pero por lo menos en nuestra profesión es muy importante que él no alucine absolutamente nada, que no invente nada y que realmente busque la información donde la tiene que extraer y que se base, por ejemplo, en leyes o en normas y que no se ponga a buscar datos, por ejemplo, de internet, que vaya a extraer la información de una noticia que está sacada de contexto y entonces nos va a dar una respuesta que no aplique o que la traiga de un blog que quizás no está bien informado o no es la información adecuada y él pueda tomar esa información de ahí y traérnosla. Entonces, por eso es importante que los prompts estén bien diseñados, bien estructurados, para que él no vaya a alucinar o no nos vaya a traer una información incorrecta. Entonces, quiero que vean la diferencia de cómo él responde cuando nosotros ocupamos un buen prompt, que yo lo saqué de aquí, y que está en la página 27, entonces yo lo voy a copiar de aquí, que lo tengo fácil para copiar y pegar, donde yo le voy a poner que actúe como un contador público especializado, ¿ve? Todavía le estoy dando una especialización, es decir, más allá no es solo que actúe como un contador, sino que también tiene que ser especializado en nómina e impuestos sobre la renta, porque no es lo mismo que yo le diga, bueno, actúa como un contador público experto en finanzas y le pido que me revise la retención de impuestos a la renta. Quizás la forma de responder o de evaluar va a ser enfocado más hacia la parte financiera y yo necesito que él sea experto en impuestos sobre la renta porque él va a buscar las normativas, las leyes que tengan que ver con esa tarea en específico. Entonces, las tareas que tiene que verificar, lo que tiene que detectar, el formato. Aquí sí, por ejemplo, ay no, pero es que yo no quiero que me lo entregue así, yo quiero que el formato sea un informe estructurado o una tabla en específico, eso también lo pueden hacer, eso se puede modificar. La idea de estos prompts prediseñados es que lo tengan como base, que ustedes digan, ah, sí, esto lo necesito, esto me sirve o esto no me sirve. Entonces, en base a eso, ustedes digan, ah, esto sí quiero que lo revise, ah, pero aquí faltó algo, y tú lo agregas. Es más fácil partir de aquí a que tú digas, ah, ¿y qué es lo que tengo que decir y cómo debería actuar? Entonces, ahí uno pierde tiempo o no tiene quizás esa agilidad de, de, de tener toda esa información para podérsela pedir. Entonces, miren la diferencia de cómo responde a cómo era el prompt genérico a cómo es ahora. Entonces, mira, saludo, entiendo perfectamente. Entonces dice, como especialista en materia tributaria, eh, está listo para proceder a una nómina bajo reglamento parcial y te dice todo. Entonces, te dice los criterios, cuáles son los criterios que va a ocupar, cuál es el formato que va a utilizar de salida. Si vieron en este pro no tenemos contexto. El contexto más grande que le dimos o el contexto que realmente ocupamos es que hablamos sobre CNA, y ya obviamente y hablamos de que éramos venezolanos. Entonces, basado en eso, ese fue el contexto que le dimos. No le dimos nada más, no le dijimos qué tipo de empresa, no le dimos los datos tampoco que iban a revisar. Entonces, aquí él te da la tabla, tú dices, ah, por ejemplo, tú puedes decir, ah, esta tabla me sirve o no, yo necesito que agregue columnas y todo eso tú se lo puedes decir, porque como también estábamos hablando, la inteligencia artificial es una herramienta, no es algo que yo le voy a decir, haz esto y él de una no, sino que estas son herramientas. Entonces tú tienes que ir conversando con estas herramientas, que es lo bueno de esto, que tú puedes como conversar, es decir, pedirle, explicarle para que te dé buenos resultados. A diferencia, esto tiene que verlo como un asistente, porque a diferencia de un software tiene procesos predeterminados. Yo digo, ah, ya, bueno, necesito descargar esto y ya, tú le das clic y él se descarga. Pero no le puedes decir, no, mira, yo quiero que me descargues este informe con estos detalles, no sé qué. Hay software que ya están más adelantados, sí, y que quizás tienen esta información, sí, pero la mayoría están predeterminados a hacer una función exacta de una forma en específico. En cambio, esta herramienta nosotros podemos hablar y debatir qué necesitamos, qué no necesitamos, qué quiero y qué no quiero. Entonces, por eso también es importante la conversación con este tipo de herramientas. Entonces, ve, él me dio esta información y me dice la información que él necesita
para crear o darme la respuesta o entregarme la tarea que yo le solicité. Entonces, como no tengo ninguna información de base que le pueda subir, yo le voy a decir que se invente los datos. Invéntate los datos. Obviamente ustedes no le van a decir eso, ustedes les van a subir la información para que él cumpla la tarea que nosotros le pedimos. Entonces, mira, él aquí está hablando de la unidad tributaria, está diciendo lo de las rebajas, las cargas y me está dando la información. Se inventó unos trabajadores y todo. Me está diciendo, me está dando los hallazgos que encontró y todo. Pero ¿qué pasa? Esto está bien. De hecho, esta tabla, como estamos trabajando con Gemini, que esto también es un plus muy importante, ustedes pueden copiarlo y pegarlo, por decir, si trabajan con Excel, y si trabajan directamente con todo lo que es la suite de Google, ustedes pueden darle aquí exportar a hojas de cálculo y él va a crear una hoja de cálculo. Entonces ustedes le dan a abrir y listo, ya aquí pueden trabajar directamente, donde pueden meter filtro, pueden borrar, pueden marcar. Y entonces así ustedes pueden utilizar esta información y del archivo base modificarlo. Por ejemplo, yo no recomiendo que suban, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un archivo, yo no recomiendo, o sea, si le van a pedir a la inteligencia artificial que se los modifique, mantengan igual el original y ustedes revisan, porque, por ejemplo, si la inteligencia artificial no entendió algo y te daña el archivo base, y tú entregas eso, entonces puede que una información que estaba correcta la elimine o la dañe y entonces tú vas a entregar eso como que dice la inteligencia me entregó esto, ya, esto está bueno porque me detectó los errores, sí, pero tienes que ver porque a lo mejor puede modificar otra información. Entonces lo ideal es que tú crees esta hoja, veas qué fue lo que te sirvió, qué no te sirvió, y si tú ves que todo está correcto, entonces lo que haces es darle formato y listo, ya tienes un trabajo. O sea, ¿cuántas horas puedes ahorrar que él te ayude a ver esta información? Igual no es que no va a ser tu trabajo, porque eso no va a pasar todavía, pero sí va a potencializar el trabajo que tú estás haciendo y además te va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Ahora bien, pero aquí podemos tener un nivel más, que podemos pasar a un tercer nivel, que era lo que estábamos hablando del tema del contexto. Si se dieron cuenta, ok, esa información puede estar bien, pero a lo mejor tú dices sí, y por lo menos en medio hay una unidad tributaria. Pero ¿qué pasa? A lo mejor yo tengo que, si estoy revisando información hacia atrás o de otros años que necesito que vea, por lo menos en el tema de auditoría, yo tengo que darle el contexto, o sea, yo tengo que decirle de este año, de esta fecha, para que él traiga los datos correctos, porque a lo mejor esto estamos hablando de el impuesto sobre la renta de una nómina, pero si estás haciendo otro detalle o otro tipo de trabajo, quizás sí necesitas darle una fecha en específico. Y aquí quiero que hablemos de otro concepto que están hablando de los asistentes de inteligencia artificial. Estos asistentes son una inteligencia dentro de las herramientas que ya están preconfiguradas. Por ejemplo, en ChatGPT, que son los que, estos dos son como los que más resuenan y son los que realmente están funcionando mejor, que es que en ChatGPT a esos asistentes le llamamos GPTs, o sea, se llaman GPTs. Y en Gemini se llaman gemas o gens. Normalmente son conocidos como gens. Estos son un modelo o una función, por decirlo así, donde tú les das una cantidad de instrucciones, es decir, un buen prompt estructurado con los límites, con contextos, con el tipo de formato, con todo lo que tú quieres para una tarea que tú haces de forma repetitiva. Por ejemplo, si esta retención yo la tengo que hacer semanal, diaria, mensual, no anual, pero lo más repetido posible, no es como tedioso que yo tenga que copiar, pegar el prompt, volver a la conversación, decirle, mira, no haz esto, si es aquello, haz lo otro, no, sino que ya tú creas estos asistentes que ya están preconfigurados, todo ya estructurado, con documentación de la empresa o tuya que necesitan, que es lo que estaba hablando del cerebro digital, y tú lo único que tienes que hacer es entregarle la información y él automáticamente te va a dar la respuesta ya lista con todo, sin tú tener que explicarle nuevamente qué necesitas, sino que ya está listo, ya ese trabajo inicial lo hiciste, lo preconfiguras y cada vez que vayas a hacer esto, tú vas al asistente, le entregas la información que tiene que revisar y él te va a entregar de regreso toda la respuesta y toda la tarea que tú le asignaste. Entonces,
Eh, Ahora, pero quiero mostrarles por qué les estoy explicando esto. Porque yo creo un asistente donde genera los prompts estructurados con toda la información o te va a crear prompts ya listos de acuerdo a lo que tú necesitas. Porque a lo mejor yo te puedo, puedes tener una biblioteca con una cantidad de prompts, pero tú dices, pero es que esto le falta esto, o no sé cómo explicarle o cómo decirle a la inteligencia artificial que me revise este caso en específico o que me solucione esto o que me dé información sobre esto. Y a lo mejor en bibliotecas de prompt o tú hablando con la herramienta no te da esa respuesta o no llegas al punto. Entonces tú dices, pierdo mucho tiempo intentando que me entienda porque quizás no me sé comunicar bien con la inteligencia. Entonces yo creé este asistente donde yo le puedo decir, mira, quiero que la inteligencia artificial me haga un informe personal donde yo quiero evaluar cómo se comportan las empresas de mis clientes. Entonces, quizás eso yo tenga que crear una estructura muy larga y no sepa cómo hacerlo. Entonces, este asistente lo hace por ti. Continuando con el ejemplo de la retención del impuesto sobre la renta de la nómina, yo le voy a pedir al asistente que me cree un prompt. Pero esta vez, como yo quiero que sea específico para mí y que sea personalizado, que tenga todos los detalles y toda la estructura, yo le voy a decir, bueno, yo quiero que tú me generes un prompt para la retención. Quiero que sepas que soy un contador externo. Mira lo que estábamos hablando, no es lo mismo un contador interno, un contador financiero, un contador externo, un contador auditor. O sea, nosotros tenemos diferentes especializaciones. Entonces, por eso es importante que yo le diga quién soy para que él pueda crearme ese rol en específico que yo voy a necesitar. Le voy a dar el nombre de la empresa y la actividad para quién va a ser esa empresa, porque claro, a lo mejor aquí en el impuesto sobre la renta no es tan relevante, o por lo menos para este ejemplo no es tan relevante, pero si yo estoy hablando, por decir, del IVA o de impuestos o de parafiscales, y a lo mejor decirle la actividad económica es importante o el rubro, porque él me va a decir ya, entonces adicional a lo que es básico de impuestos, para estos rubros son estas alícuotas en específico o son esta información específica o aplican normas, NIAS, NIF, lo que sea en específico para este rubro. Entonces, al decirle eso, él va a buscar esa información específica y te la va a dar en el prompt para que tú puedas tener respuestas exactas, o por lo menos no exactas, pero sí referenciadas a lo que tú le estás pidiendo. Igual la ubicación, esto también aplica, y la cantidad de trabajadores. Entonces, quiero que veamos cómo funciona este asistente. Los asistentes uno accede a través del link, normalmente alguien lo crea y o tú mismo lo puedes crear, pero claro, ya lleva una configuración y unos procesos que tienes que cumplir para crearlo y se genera un link. Ese link tú lo ocupas y él se abre automáticamente él se va a abrir automáticamente en tu Gemini. Entonces yo al darle clic aquí, él se me va a abrir en mi Gemini y te va a decir, mira, yo soy un generador de prompt especializado, experto en crear prompt para contadores públicos. Entonces yo le voy a decir, ok, entonces quiero que me generes un prompt, ¿verdad? Con toda esta información. Entonces yo lo voy a copiar, lo voy a pegar. Igual, ustedes le pueden decir, mire, yo quiero un prompt para que me cree un informe. O, de hecho, tú puedes usar hasta algo tan específico como que quiero un informe. Y él te va a hacer las preguntas. Él te va a decir, sí, ¿quieres un informe para quién? ¿En dónde estás ubicado? ¿Qué tipo de contador eres? ¿Para qué lo necesitas? De hecho, él te va a hacer todas las preguntas que necesite para poder crearte un prompt. Por eso este asistente es muy bueno porque te va a ayudar a crear, primero te va a enseñar toda la información que va a necesitar para poder crearte un buen prompt, que eso es básico. Te va a ayudar con el tema del contexto y adicional a eso, obviamente te va a entregar un prompt bien estructurado. Por ejemplo, él aquí consideró que la estructura adecuada para este tipo de prompt es el CTDF, que es contexto, tarea, detalle y formato. Sin embargo, igual, él sabe que es importante darle rol y creó el rol.
Entonces él llega y te dice ya, para el cumplimiento, entonces te dice, el rol actúa como especialista tributario, o sea, un especialista de tributación venezolana y es un auditor de nómina senior. A lo mejor él considera que tiene que ser un senior para esta actividad. A lo mejor tú dices, no, yo quiero que no actúes como un auditor de nómina tal, sino que quiero que actúes como tal persona. Pero ya tienes una base de inicio. Entonces yo le voy a decir, mira, ocupó el nombre de la empresa, el contexto legal. Mira, ya que está hablando de decretos, cuando probamos nosotros PROM no nos salía nada de normativas ni reglamentos. Él aquí está hablando de un reglamento, está diciendo cuántos trabajadores son, el estatus de los cumplimientos, todo eso, instrucciones adicionales. Si yo quiero más detalles, yo le puedo decir a él, incorpora más detalles. Y él lo va a hacer. Entonces ahora vamos a tomar, yo copio y pego el prompt que me está dando, que me está diciendo que desde aquí de rol hasta aquí, me pregunta que si quiero algún ajuste en específico, algo que quiero cambiar. Entonces por ahora yo lo voy a usar así tal cual. Voy a abrir una nueva conversación y lo voy a probar. A ver qué me dice. Entonces entendiendo perfectamente, ya me está hablando de un decreto, ya me está hablando de la unidad tributaria, me está hablando del sustraendo, me está hablando ya de información según el reglamento del artículo 9, me está hablando de los formularios, los topes que hay. Entonces, ve, aquí me está hablando todo. Entonces, ¿vieron la diferencia de lo que era un prompt nivel básico que te daba una respuesta genérica? Un prompt ya predeterminado, que es el segundo nivel, que ya está prediseñado, te da buena respuesta, pero aún así tienes que conversar y entregar información adicional para que te dé una respuesta útil y cumpla con la tarea que tú le estás pidiendo. Pero tenemos otro nivel, que es que yo puedo generar con un asistente prompt específicos y sumamente personalizados según a lo que yo necesito o a lo que yo quiero, o cómo trabaja mi empresa o cómo soy yo como contador. Entonces, todas las respuestas son diferentes. ¿Que la primera respuesta fue mala? No, no fue mala. Es que a lo mejor a mí no me sirve. ¿Que la segunda respuesta también es mala? No, no necesariamente, sino que a lo mejor sí me sirve o no se adapta a lo que yo necesito. Y que la tercera es perfecta y es la más útil. No, tampoco, porque a lo mejor tengo que hacer ajustes. Pero lo que quiero que entiendan es que la diferencia entre las tres es el tiempo que ahorramos en crear esto o el tiempo que ahorramos en poder obtener una respuesta útil. Eso es lo que quiero que realmente vean y entiendan cómo hablar con la inteligencia artificial para que le puedan sacar ese máximo provecho, que es ahorrar tiempo, y información estructurada bonita, de buena calidad, presentable. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, igual, para que vean el proceso completo, voy a pedirle que se invente los datos para que vean el resultado. Entonces, ahí él va a inventarse todos los datos que necesita. Le está sacando la unidad tributaria, me está diciendo el cálculo. Vieron que esta tabla es diferente a la tabla que nos había dado anteriormente. Esta tabla está tiene como más información específica, a lo mejor a ti te servía más la otra, entonces tú le dices, no, necesito que sea una tabla como esta, pero agrégale tantas columnas, entonces eso también lo puedes hacer. Me está entregando un resumen ejecutivo, me está hablando de la empresa. Decirle a la empresa con que estás trabajando es bueno, y aquí les voy a dar un tips, porque hay veces que cuando nosotros subimos información, supongamos que le voy a entregar una tabla con la información que quiero que revise, y si la información que yo le estoy subiendo tiene membrete, puede que yo le estoy diciendo que estoy trabajando con la empresa de Inversiones Altamira, pero al yo subir la información le subo eh, es de otra empresa. Entonces él me va a decir, según la información que me adjuntaste, está hablando de la empresa tal, está correcto, entonces, me equivoqué. Y entonces dice, este no es el archivo, y busca el archivo que corresponde. Entonces, por eso todos estos trucos son buenos conocerlos y entenderlos, cómo funciona, para que cuando vayas a pedirle una tarea o necesites algo, sepas cómo puedes, cómo puedes ir validando que lo que te está dando está correcto. De hecho, yo aquí le puedo decir, dime en base a qué artículo lo hiciste o cuál es tu base de conocimiento. Todo este tipo de cosas tú lo puedes hacer como para verificar que lo que se está diciendo no está mal. Igual, por eso es que aquí es en donde yo entro y digo que no es que vamos a ser reemplazados por la IA. ¿Por qué?
porque nuestro criterio, nuestra experiencia, o sea, nuestro conocimiento, vamos a validar este trabajo o la tarea o la información que nos entregue que está correcta, si tiene o no tiene razón, si es útil o no es útil. Y ahí es en donde entra nuestro criterio, nuestra información. Entonces, claro, ya ese trabajo manual que quizás antes hacíamos o que poníamos un asistente a hacer, quizás ese trabajo sí va a llegar un momento que se van a eliminar porque lo va a hacer toda la inteligencia artificial. Pero la revisión, la toma de decisiones, el análisis, eso solamente lo vamos a poder hacer nosotros. ¿Por qué? Porque eso no nos va a dar la experiencia, eso no nos va a dar, eso no nos va a entregar, es el tiempo que hemos estado nosotros trabajando, sabemos cómo lidiar, por decir, con un funcionario y esa información no la tiene la inteligencia artificial. Quizás más adelante la vaya a tener, sí, puede ser, pero esas son cosas que quizás no van a ser reemplazables. Entonces, aquí igual para terminar, que espero que igual esta información les haya servido, quiero presentarles un pack que estoy vendiendo, que es un pack de inteligencia artificial para contadores. ¿Qué les entrego aquí? Aquí yo les estoy facilitando 300 prompts, que son los que ya vimos del nivel 2, que ya están preconfigurados, prediseñados con fórmulas y estructuras, y tienen contexto que les va a servir de apoyo. Y 100 están sumamente adaptados o especializados para Venezuela, que está hablando, habla directamente del CENIA, habla de las normativas que aplican para nosotros, hablan del impuesto sobre la renta, entonces están como muy adaptados directamente a Venezuela. Y adicional a esto tenemos 200 que tienen que ver a nivel fiscal, financiero. Aquí también está el tema administrativo, que es por lo menos, hay veces que necesitamos explicarles a un cliente algo a través del correo, pero como que perdemos tiempo, ay, ¿cómo lo digo esta palabra? Si lo ocupo, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo? Entonces, estos prompts ya están listos para que tú copies y pegues y te genere un correo de base que te va a servir para explicar algo. Eso también es útil, para diseñar propuestas. Todo eso está ahí, está bastante completo. Como les dije, funciona en Gemini, en Cloud, todo esto que vimos funciona en cualquier herramienta de inteligencia artificial, ya sea en su versión paga o en su versión gratis, también funciona en ambas, ambos funcionan, no necesariamente tener el plan de pago para que funcione. Y también, adicional a eso, incluye 10 asistentes, que fueron los que ya vimos, que es que cumplen unas tareas en específico, nos puede ayudar de manera en específico, que es como que si tuviéramos literal un asistente que sabe de un tema y él me ayuda, yo le pregunto y le pido y él me va a entregar basado solamente en esa especialización. Entonces, por ejemplo, tienen especialistas en el impuesto sobre la renta, que es que tú le puedes preguntar, mira, esto es deducible, si es deducible, ¿por qué no es deducible? Y si es deducible, ¿de dónde te basas para que sea deducible? O este ingreso, ¿qué tipo de ingreso es? Entonces, ¿por qué es este tipo de ingreso? Y él, como especialista, te va a dar la respuesta o te va a dar toda la información que tú necesitas, basado en lo que tiene que ver con la ley o toda la información relacionada con el impuesto sobre la renta. Igual un investigador normativo, un especialista en contribuyente especial. Y adicional a eso tiene 7 asistentes más que son asesores fiscales, expertos en nómina, tiene un analizador de KPI, es decir, los indicadores de gestión, quieres que te ayude a crearlo, a revisarlo, a analizarlo, él lo va a hacer por ti. Un comunicador profesional, que era lo que estamos hablando, cómo explicarle algo a un cliente o cómo explicarle a un jefe, todo eso le pueden sacar. Especialistas en Excel, si ustedes ocupan Excel, los va a ayudar a corregir errores en esos archivos que crean errores, que no sabes qué hacer con esos archivos, él te va a ayudar a solucionarlo, o quieres una función, una fórmula, él te va a ayudar a hacerlo. Y adicional a eso tienen los bonus, que es el generador de prompt que ya vimos cómo funciona, que es para que cree prompt específicos para ti, personalizados según lo que tú necesitas, tú quieres. Él lo va a diseñar con las estructuras y todo, cómo funciona o cómo se debe crear un prompt para que te den buenas respuestas. Tienes plantillas también, que por lo menos tú digas, ya, bueno, yo quiero algo muy, muy específico para mí, porque hay un proceso que yo tengo, que yo diseñé, que es mi forma de trabajar. Entonces tú descargas esas planillas y tú mismo puedes ir a decir, ah, ya, bueno, si esta tarea es esto, necesito este contexto, y tú mismo puedes ir creando tu prompt y ya después lo mejoras, por decir, con el asistente. Y tienen los videos de tutoriales para que vean cómo ingresar acá, cómo ingresar a los asistentes, cómo ver el material, cómo copiarlo, cómo pegarlo. Y tienen todo eso. Y bueno, todo eso está disponible por $17.
pueden escanear este código para que puedan hacer la compra o pueden ingresar directamente a la página y ver mayor información o si no me pueden escribir por Instagram como La Contadora Digital. Entonces espero que toda esta información les haya sido de valor y gracias.